¿Alguna vez has sentido que has fallado de una manera tan grande que no hay vuelta atrás? ¿Que has decepcionado a alguien que amas? O peor aún, a ti mismo, hasta el punto de pensar que ya no mereces una segunda oportunidad? Si esa sensación te resulta familiar, quédate conmigo, porque la historia que vamos a explorar hoy es un poderoso recordatorio de que la restauración es posible, incluso después de la caída más profunda. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo de nuestra propia fragilidad y de una gracia que nos supera. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los personajes más fascinantes y humanos de la Biblia, Pedro. ¿Quién era este hombre? No era un teólogo con estudios ni un miembro de la élite religiosa, era un pescador, un hombre rudo, de manos callosas y carácter impulsivo. Era apasionado, directo, y a menudo hablaba antes de pensar. Seguramente conoces a alguien así, o quizás te identificas con él. Jesús lo llamó, y Pedro, con una fe audaz, dejó todo atrás para seguirlo. Lo vemos caminar sobre el agua por un momento, antes de que el miedo lo hundiera. Lo escuchamos hacer una de las confesiones de fe más grandes de la historia, declarando que Jesús era el Mesías. Y también lo vimos intentar corregir a Jesús, ganándose una fuerte reprimenda. Pedro era un hombre de extremos, de grandes aciertos y de enormes errores. Era, en una palabra, real, como tú y como yo. Durante 3 años, Pedro fue parte del círculo íntimo de Jesús. Presenció milagros asombrosos, escuchó enseñanzas que cambiaron el mundo y compartió momentos cotidianos con el Hijo de Dios. Se sintió invencible, seguro de su lealtad. En la última cena, mientras Jesús anunciaba que todos lo abandonarían, Pedro, con su típica vehemencia, declaró: «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte». Suena admirable, ¿verdad? Una declaración de lealtad absoluta. Pero Jesús, que conocía su corazón mejor que él mismo, le dio una respuesta que debió helarle la sangre. «Te aseguro, Pedro, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y entonces llegó el momento de la prueba. Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní. En un último acto de lealtad impulsiva, Pedro sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Pero después de eso, el miedo comenzó a apoderarse de él. Mientras llevaban a Jesús para ser juzgado, Pedro lo siguió de lejos, mezclándose con la multitud en el patio del sumo sacerdote. Y allí, al calor de una fogata, la profecía de Jesús se cumplió de manera devastadora. Una criada se le acercó y dijo: «Tú también estabas con Jesús de Galilea». La primera negación: «No sé de qué hablas». Se movió del lugar, pero otra persona lo identificó. La segunda negación, esta vez con un juramento: «No conozco a ese hombre». Finalmente, otros se acercaron, reconociendo su acento galileo. «Seguro que eres uno de ellos». Y entonces, la tercera y más vehemente negación, con maldiciones de por medio: «Les juro que no conozco a ese hombre». Y justo en ese instante, cantó un gallo. El Evangelio de Lucas nos da un detalle desgarrador. En ese momento, Jesús, desde donde estaba siendo interrogado, se volvió y miró directamente a Pedro. Sus miradas se cruzaron. Imagina el peso de esa mirada. No era una mirada de condena, sino probablemente de un dolor profundo y amoroso. La realidad de su traición lo golpeó como un rayo. La Biblia dice que Pedro salió de allí y lloró amargamente. Este llanto amargo es crucial. No fue simplemente remordimiento por haber sido descubierto. Fue arrepentimiento genuino. Fue el dolor de un corazón roto que se dio cuenta de la magnitud de su fracaso. Había negado a su Señor, a su amigo, a aquel por quien había prometido morir. En esos momentos de soledad y lágrimas, Pedro debió sentir que todo estaba perdido. La culpa, la vergüenza, la desesperación. ¿Cómo podría volver a mirar a los ojos a los otros discípulos? ¿Cómo podría perdonarse a sí mismo? Ese es el pozo en el que muchos de nosotros hemos estado. El lugar donde nuestras propias fallas nos gritan que no hay esperanza. Pero la historia de Pedro
no termina en ese patio oscuro. Avancemos unas semanas. Jesús ha resucitado. Ha vencido a la muerte, pero ¿ha vencido también la traición de su amigo? En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, encontramos una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. Algunos discípulos, incluido Pedro, han vuelto a lo que conocían, la pesca. Después de una noche sin pescar nada, un hombre en la orilla les dice que echen la red al otro lado. Lo hacen y la red se llena tanto que casi no pueden subirla. Juan se da cuenta y le dice a Pedro, «Es el Señor». Fiel a su naturaleza impulsiva, Pedro no espera a que la barca llegue a la orilla. Se lanza al agua y nada hacia Jesús. Ya en la playa, Jesús ha preparado un desayuno con pescado y pan sobre las brasas, un eco sutil de aquella otra fogata donde Pedro lo negó. Y después de comer, Jesús se dirige a él. No lo reprende, no le echa en cara su traición. En cambio, le hace una pregunta, y se la hace 3 veces. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Una pregunta por cada negación. Pedro, ya no el hombre arrogante de antes, sino uno humillado y quebrantado, responde, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis corderos». La segunda pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». De nuevo, la respuesta humilde, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús responde, «Pastorea mis ovejas». Y por tercera vez, la pregunta que finalmente quebranta por completo a Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba por tercera vez, le dice, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Y la respuesta de Jesús es una comisión, «Apacienta mis ovejas». Detengámonos aquí un momento. Jesús no solo perdona a Pedro, lo restaura por completo. Cada pregunta sanaba una herida de negación, y cada respuesta no solo borraba el pasado, sino que le daba un propósito para el futuro. El que negó al pastor ahora es llamado a pastorear a las ovejas. El que falló miserablemente ahora recibe la mayor de las confianzas. Jesús no se enfocó en el fracaso de Pedro, sino en su amor. Y con ese amor como fundamento, lo reconstruyó y lo relanzó a su propósito. Este patrón de caída y restauración no es exclusivo de Pedro. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y asesinato, pero se arrepintió profundamente y Dios lo restauró. Moisés, el gran libertador, fue un asesino fugitivo antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente. Jacob, el engañador, luchó con Dios y salió transformado. La Biblia no es un libro de héroes perfectos. Es un libro sobre personas rotas, imperfectas y a menudo desastrosas, que son encontradas, perdonadas y usadas poderosamente por un Dios lleno de gracia. La gracia no es para los que la merecen, es para los que la necesitan. Y todos la necesitamos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Quizás has negado tu fe con tus acciones o palabras. Quizás has traicionado la confianza de alguien. Quizás estás atrapado en un hábito del que no puedes salir y te sientes un fraude. Tal vez, como Pedro, has hecho grandes promesas que no has podido cumplir y el peso de la culpa te aplasta. La historia de Pedro te dice hoy, tu fracaso no es el final. Tu caída no define tu identidad. Lo que define tu futuro es cómo respondes a la mirada de Jesús. Te esconderás en la vergüenza o correrás hacia Él, incluso si tienes que lanzarte al agua. Jesús te está esperando en la orilla, no con un dedo acusador, sino con un desayuno preparado y una pregunta llena de gracia. ¿Me amas? No pregunta, ¿prometes no volver a fallar? Pregunta, ¿me amas? Porque sabe que un amor genuino, nacido del perdón, es el motor más poderoso para el cambio y el servicio. Tu mayor fracaso puede convertirse en el fundamento de tu ministerio más grande, porque te permite entender la gracia de una manera que nunca antes habrías podido. La historia de Pedro es la historia de cada creyente. Es un viaje de arrogancia a humildad, de autosuficiencia a dependencia total, de fracaso devastador a una restauración gloriosa.
nos enseña que Dios no nos descarta por nuestros errores. Él se especializa en convertir nuestros peores momentos en testimonios de su poder redentor. Él no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos y arrepentidos. Así que, si hoy te sientes como Pedro después de la negación, solo, roto y lleno de vergüenza, escucha el canto del gallo no como una condena, sino como una llamada al arrepentimiento. Y mira hacia la orilla, porque Jesús está allí esperando para restaurarte, perdonarte y darte un nuevo propósito. Tu historia no ha terminado. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia ha tocado tu corazón, o conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza y restauración, comparte este video. Dale a me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.